Entonces, cuando hablamos del infierno, nos hace valorar un poco más nuestra salvación. Y por eso, para el creyente, este tema del infierno, pues en un sentido es un deleite, porque nos hace pensar en la obra de Cristo, pero también nos hace pensar en la urgencia, el interés por los perdidos, es decir, por la predicación a los que no son creyentes, porque entendemos la realidad del infierno. Entonces, pensar en el infierno nos hace también pensar en un carácter cristiano, y es un carácter de amor cristiano. Y hay un interés, cuando hablamos del infierno, por las almas que no conocen al Señor. Al no conocer al Señor, los cristianos, entendiendo la realidad del infierno, pues entonces somos predicadores, evangelistas, porque eso es la conclusión de la realidad del infierno, una motivación de entender de dónde nos sacó el Señor, pero también de predicar los perdidos. La Confesión Bautista de Londres habla sobre el infierno. Dice lo siguiente: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no reconocen ningún otro, es decir, el cielo y el infierno, como ya lo hemos estudiado. Esta afirmación de la confesión nos habla de la situación de los malos. Nos habla de una localización, que es el infierno, y nos habla de una circunstancia de los malos, que es tormento y tinieblas. Y también nos habla de una expectativa, el juicio del gran día. Cuando miramos esto desde la perspectiva de las Escrituras, podemos ver que la palabra de Dios nos da claridad en este tema, en relación a los malos. La Biblia asegura que los malos pues entrarán a condenación. Pero vamos a pensar en el término Seol. En el término Seol es la palabra del Antiguo Testamento. Y el equivalente, o en la traducción del griego koiné al Nuevo Testamento, es Hades. Hades es el término empleado en el Antiguo Testamento, es el término empleado antes de Cristo, y Hades es el término empleado en el Nuevo Testamento. También si vemos la traducción del Antiguo Testamento, pero la traducción griega, entonces la palabra traducida es Hades. Cuando la gente habla del Seol, tiene unas expectativas a veces equivocadas en relación al Seol, a la palabra utilizada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que Seol significa como olvido o inexistencia, que ya estudiamos un poco de lo que ellos decían, pero ellos utilizan esa palabra. La refutación suficiente de esto es que es inconsecuente con muchos pasajes de las Escrituras, en lo que no es posible que el olvido y la inexistencia puedan ser el significado de Seol. En el modernismo, algunos evangélicos que han sido influenciados por este pensamiento moderno piensan que Seol se refiere a un sombrío inframundo,
o también lo llaman como una especie de submundo. Según esta idea, habla acerca como de una perspectiva también que tenían algunos judíos intertestamentarios, y ellos creían en la vida mm, después de la muerte, y ellos creían que iban a una especie de inframundo tenebroso. ¿Qué es el inframundo? Es algo que se considera dentro de la mitología como un reino invisible, como un estado permanente de oscuridad. Eh, y también algunos lo enlazan con la palabra Hades, pero no es lo mismo, sino que ellos dan como esa idea de que las personas cuando mueren entran a este inframundo, como a este lugar de permanencia y de oscuridad. Entonces, ¿cuál era la idea que ellos tenían en el periodo antes de la venida del Señor Jesucristo? Intertestamentario. Ellos creían que la idea era que todos los hombres, tanto buenos como malos, iban a este inframundo tenebroso. Esa era como una perspectiva. Entonces decían que tanto los justos como los impíos van al Seol, y los basaban basados en algunos textos que dan a entender que todos los hombres van al mismo lugar cuando mueren. Vamos a ver, un texto de ellos es Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, por ejemplo. Dice lo siguiente: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces esta era una idea de que todo el mundo iba como al Seol cuando muere. Pero este punto de vista es un punto de vista equivocado. Porque, ¿qué es el Seol? Bueno, el Seol también se interpreta como el lugar de los muertos. Entonces, este punto de vista, este punto de vista implica una suposición equivocada de que Seol, cuando hablamos de Seol, siempre se está refiriendo a la misma cosa. Es decir, ellos creían que tanto los buenos como los malos iban a lo mismo, al Seol, a la misma cosa. Pero esta suposición no es verdad, y no hace justicia a los textos que enseñan una distinción clara en la experiencia que tienen los justos y la experiencia que tienen los malos cuando mueren. La Biblia muestra una distinción clara de ellos. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras. Proverbios capítulo 14, versículo 32. Proverbios capítulo 14, versículo 32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Se notan? Hay una distinción clara entre quién, entre el impío y entre el justo. Entonces, interpretar que Seol es donde van tanto buenos como malos, o decir que van a un inframundo cualquiera, porque inframundo es Seol, es una interpretación equivocada. Hay una clara evidencia en el Antiguo Testamento de que el justo experimenta una bienaventurada vida después de la muerte, mientras que el malo experimenta un castigo. En el judaísmo, también entre el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento, también en ese tiempo se teorizó que el Seol, decían algunos, tiene como dos compartimientos. Es decir, que todos van al Seol, pero que el Seol tiene como dos compartimientos, dos lugares diferentes.
un compartimiento para los justos y un compartimiento para los injustos. Es decir, lo que creían muchos judíos antes de la venida del Señor Jesucristo, ellos creían que Seol estaba dividido en dos partes. Una para a los que van, una para los buenos, que es lo que llaman paraíso, y el otra para los malos, que ellos llaman Gehenna. Eso era lo que creían algunos judíos. Y creo que aún algunos judíos también creen hoy en día que van a una especie de lugar de esa forma, como una especie de lugar de algún tipo de felicidad, de algún tipo de paz o algún tipo de sufrimiento, pero no es claro que hablen del cielo y del infierno. El Antiguo Testamento enseña que todos los hombres iban al Seol, pero también enseñaba una distinción entre los justos y los impíos en la muerte. Entonces los judíos de ese tiempo dijeron, listo, entonces el Seol es una gran casa y tiene dos apartamentos. Y el apartamento es el paraíso o Gehenna, que sería como el alma, como el lugar para los malos. Esa fue la idea que ellos adoptaron o la perspectiva que ellos pusieron. Entonces, entramos al Seol, a un lado, hacia arriba, están las almas de los santos y esa alma sería el paraíso. Pasamos hacia abajo y están las almas de los malos y esa sería Gehenna. Eso es equivocado, no es correcto. Es una idea infundada, no es cierta. Estoy hablando de lo que se ha creído en relación a este tema. Ahora, la objeción a esto es clara. El Antiguo Testamento contradice esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice incluso que las personas iban al cielo. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2:11 dice, es decir, para la Biblia, paraíso y cielo es lo mismo, pero ellos lo que dijeron es un solo lugar que es el Seol, con dos habitaciones, con dos apartamentos, y una se llama paraíso para los buenos y la otra se llama Gehenna. Eso es incorrecto. Lo que dicen las escrituras en Segunda de Reyes 2:11 dice, aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Está hablando acerca del cielo, del cielo. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace una referencia pues al cielo, al cielo. Con todo, dice el salmista capítulo 73, versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, versículo 24, y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también habla del cielo, del paraíso, pero no como cosas separadas, sino lo mismo. Según de Corintios capítulo 2, versículo 4 dice que fue arrebatada al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dada al hombre expresar. Lucas capítulo 23, versículo 43 dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto, digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, cielo, es el mismo significado, donde irán los justos. Ahora, Lucas, capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico no estaba en Gehenna, sino lo que vemos aquí es que estaba en Hades. El Hades es la palabra griega equivalente a Seol.
El paraíso es el equivalente al seno de Abraham, que es donde estaba Lázaro. Y el contraste no es con Gehenna, como decían los judíos, sino con Hades. Entonces, el paraíso no es una parte del Seol, sino que el paraíso es un lugar diferente que el Seol. El paraíso es el cielo, es el seno de Abraham. Y lo que dice Lucas 16 es que hay un gran abismo. Y el otro lugar es el Hades o el Seol. Esto es un entendimiento claro que tenemos que tener cuando pensamos en la palabra Seol. Hay una premisa crucial o punto de partida en la interpretación de Seol, que es pasada por alto por las falsas interpretaciones ya mencionadas, como la de los judíos, los testigos de Jehová. Cuando hablamos de Seol y de Hades, no necesariamente la Biblia se refiere a la misma cosa cuando las escrituras la usan. Cada una de las perspectivas falsas están de acuerdo en pensar que Seol siempre se refiere a la misma cosa cuando estamos estudiando las escrituras. Y ellos entonces lo toman como la inexistencia, es decir, los testigos de Jehová, el inframundo, como algunos judíos o como otros judíos que hablan acerca de el Seol como dividido en dos compartimientos. Pero cada una de estas perspectivas falsas está de acuerdo en hacer que Seol se refiera a una misma realidad, ya sea la inexistencia o ya sea el inframundo. La palabra bíblica muerte, que es una palabra bíblica íntimamente relacionada, provee una analogía muy útil. ¿Por qué? Porque tiene varias referencias diferentes en la Biblia. Estamos viendo un ejemplo. Cuando vemos la palabra muerte, como ya lo estudiamos, podemos hablar de la muerte física, podemos hablar de la muerte espiritual y podemos hablar también de la muerte eterna. Entonces, cuando hablamos de Seol, no tenemos que enfrascarlo en el mismo significado. No es que se refiera a la misma realidad. Cuando miramos la palabra Seol en el Antiguo Testamento, miramos que no necesariamente la palabra Seol se está refiriendo a lo mismo. Ahora, lo que sí es cierto es que el origen exacto de la palabra Seol es incierto, pero su significado general en las escrituras es poco claro. Aunque Seol se refiere a diferentes cosas en la Biblia, tiene un significado general. Por ejemplo, los primeros 6 pasajes en los que se usa Seol en la Biblia transmiten un significado general claramente. Vamos a ver Génesis 37, 35, por ejemplo. Dice entonces la Biblia, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Es un uso general. Es decir, hace una referencia al lugar de abajo. Esa es como la referencia, como que es la muerte. Génesis 42, 38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, el lugar de abajo. Esa es las primeras veces que se utiliza la palabra Seol, es en un aspecto general. Y el aspecto general hace una referencia al lugar de abajo. Ahora, este significado general sugiere una útil analogía que clarifica el significado y el uso de Seol en la Biblia.
si el Seol es aquello que está abajo, ¿cuál es la palabra en relación a lo que está arriba? Pues podemos encontrar una palabra que es chamayín. Y chamayín es traducida como cielo o cielos. Entonces, también se habla de Seol como lo que está abajo, y también se habla de chamayín como lo que está arriba. Es un contraste. Pero chamayín también hace una diferenciación en las referencias que se pueden dar en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia hace distinciones también cuando habla en un sentido del cielo. Entonces, la palabra Seol se puede diferenciar o referir a varias cosas. Cuando hablamos de los cielos, hace referencia también a veces a varias cosas como lo que está arriba. Como la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, también la existencia, las estrellas, ¿cierto? Y también pues el lugar donde estaremos con el Señor. Entonces, la palabra también Seol hace otras apreciaciones según el contexto. También simboliza Seol lugar de aflicción o lugar de tormento. También es el lugar en el contexto que podemos ver, hace referencia al lugar donde no está la presencia o la bendición de Dios. Y también algunas veces Seol es utilizada para referirse a la tumba. Y también Seol es utilizada para referirse al infierno. ¿Por qué? Porque la muerte y la tumba son símbolos de juicio final y podemos entenderlo de esa manera. Seol se utiliza para referirse a lo de abajo, se utiliza para decir que se refiere a la tumba y también se utiliza para referirse al lugar de tormento. Esas son las apreciaciones que se dan en la palabra Seol. La palabra Seol es usada tanto para referirse a la tumba, como Génesis 37-35, que dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró a su padre. Entonces, como lo de abajo, como la tumba, es la referencia de la palabra Seol. Pero también se refiere al lugar de castigo para los malos después de la muerte. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y arrasará los fundamentos de los montes. Job dice también, Job 21:13, pasando sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dice también el Salmo capítulo 9, versículo 7. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, hablando de un lugar de castigo, de un lugar del infierno. Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y no saben, Proverbios capítulo 9, versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, hablando acerca del que hace mal y del impío. La Biblia, en Proverbios capítulo 14, versículo 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Por su maldad será lanzado el impío. Aquí requiere que esté teniendo en mente el que escritor de Proverbios algo más que la tumba, sino que está hablando de una vida después de la muerte.
cuando hablan del justo, que va a la tumba física, eh, habla también de que hay algo más allí del justo, como una bienaventuranza. Las escrituras son constantes en ella. Y en el mismo comportamiento, pero en contraste, entonces el injusto y el malo va a un castigo y utiliza la palabra Seol para referirse también a eso, al castigo. Cuando habla de Hades en el Nuevo Testamento, es el equivalente en griego a Seol. Y Seol, o mejor, Hades o Seol, en el Nuevo Testamento, pues significa infierno para los autores inspirados. Por ejemplo, Mateo, capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Entonces hace una referencia al lugar de sufrimiento, que es el Hades, que es la palabra griega que es Seol. Entonces serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. De hoy. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, el mismo Seol del Antiguo Testamento, es decir, el mismo infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es el mismo significado, el mismo sentido. Lucas capítulo 10, versículo 15, dice, tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El Antiguo Testamento entonces enseña que los justos serán librados del Seol. Entonces los justos mueren, pero son librados del Seol. Cuando se entiende el Seol como el lugar, el lugar del sufrimiento. La Biblia relaciona o dice, por ejemplo, en el Salmo 49:14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Sí? Y los rectos se enseñarán de ellas por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Hay una distinción entre el Seol como lugar de castigo y también vemos entonces que seremos librados los justos de ese lugar de castigo. Y también se habla acerca de la tumba y habla de cómo somos liberados de esa tumba, pues aunque nosotros pues obviamente pues moriremos, ¿no? La evidencia para la existencia del infierno no es un asunto de 2 o 3 versículos bíblicos, sino que está entretejido en toda la Biblia. En todo se ve la realidad del infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia narra la condición de las personas que mueren, cómo entramos en ese momento de la muerte y nos recuerda las escrituras constantemente que entramos a un juicio. Entonces, Seol puede significar la tumba, pero también apunta a todo lo que es divino, bienaventurado, y por eso también podemos comprender, depende del contexto, que hace un significado, pues, al infierno. La existencia terrenal, ¿no? Son, cuando hablamos de los cementerios, por ejemplo, es un recordatorio que nosotros vivimos bajo la realidad de lo que es el juicio de Dios. Nosotros vivimos bajo la realidad de lo que es el juicio de Dios. Y si está el juicio de Dios, entonces tenemos
hay una condición después de la muerte. En ese juicio hay un castigo y ese castigo entonces es el infierno. Y en ese sentido, queridos hermanos, podemos ver la realidad de la condición del ser humano perdido, a dónde irá mientras que viene el Señor, esto como algunos lo llaman estado intermedio, es decir, mientras que viene el Señor y nos juzgará en la resurrección de los muertos, en la plenitud. Y cuando venga ese momento, pues nosotros estaremos, pues obviamente, en la presencia del Señor en cuerpo y alma, totalmente unidos. Ahora, la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 23 al 26, dice lo siguiente. Y en el Hades alzó sus ojos, que es el pasaje que hemos visto antes, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que resiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los malos. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces las palabras del Señor Jesús, desde el versículo 23 al 26, nos transmiten algunas verdades. Por ejemplo, el infierno, ese estado, mientras que el Señor viene por segunda vez, es claramente una condición consciente. Se describe a Abraham y al rico hablando el uno al otro. Es decir, el rico es consciente de su sufrimiento. También lo que vemos es que, según lo que dice el Señor Jesucristo, es una condición que se atormenta. ¿Sí me voy a entender? En ese lugar de los malos, es una condición es una condición atormentada. En ese lugar que llamamos Hades. ¿Por qué? Porque el rico lo expresa. ¿Qué dice? Estoy atormentado en esta llama. El Señor Jesucristo está haciendo una referencia a unas situaciones claras. ¿Cuáles son? No oculta el hecho de que hay un tormento terrible. ¿Qué más dice? Y que el estado intermedio, en que el estado de los malos es una condición ineludible. Es decir, que están separados, que no informa de que una persona que ha muerto sin Cristo y está en el infierno, se pase o pueda entrar al cielo. Si está en el infierno, está en ese peligro y en esa condición por haber rechazado a Jesús y no puede pasar al cielo. No hay forma que se salve del infierno después de que esté allí. Hasta ahí vamos entonces con esta parte